Hola gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal. Luego me pongo las gafas para leerles algo. Estoy muy contenta de hacer este video, un video un poquito para saludarlos por fin de año, para agradecerles por estar ahí cada día, acompañándome, por los comentarios, por la información, por las recomendaciones. Muchos de ustedes me siguen más día a día en Instagram también, que si no me seguís, si querés seguirme, te dejo aquí mi Instagram, que por ahí trato de subir historias a diario. A veces no puedo, pero bueno, siempre cuento un poquito más mi día a día en Instagram. Estoy muy feliz con esta saga de videos de tradiciones navideñas en España. Una, porque estoy aprendiendo un montón. Y dos, porque la verdad que más voy averiguando, más voy hablando con gente, más voy subiendo videos, más ustedes me escriben y más tradiciones me van apareciendo. Que digo, España es un país lleno de tradiciones. Tradiciones que vienen de muchísimos años, cosa que por ahí para nosotros que venimos de un país nuevo, por así decirlo, que tenemos una historia de aproximadamente 200 años, la ciudad de donde yo vengo tiene apenas 210 años, fue su aniversario hace poco. A veces no nos entra en la cabeza, ¿no? Historias de tantos años, de siglos anteriores y tradiciones que se mantienen, tradiciones que se mantienen. La verdad que lo valoro un montón, a veces me cuesta creerlo y digo, wow, ¿de dónde viene eso? ¿A quién se le habrá ocurrido por primera vez? Bueno, estoy aprendiendo un montón y sé que me falta muchísimo más. Para el año que viene ya sé que tendría que empezar con un poquito más de antelación porque hay mucha gente que se quedó con ganas de participar, pero bueno, ya estábamos muy en medio de diciembre y muchas fábricas de turrón y demás ya están a pleno y no encontraban un hueco para abrirme sus puertas, para mostrarme tal vez el proceso detrás de un turrón, pero sí quedamos en contacto para un futuro, para el año que viene, tal vez hacerlo con más tiempo si sigo con este canal de YouTube, obviamente. Que si vos seguís ahí, muy probablemente que yo siga con estos videos. Hoy un poquito, pero muy breve, te quiero hablar de una tradición que en Argentina no la hacemos. Yo la vi en algunos reels, pero por una cuestión cuando yo estaba investigando para venirme a España. No es algo de lo que allá se hable mucho, que es la tradición de las 12 uvas. Yo ya lo hice el año pasado. La verdad que parecía algo más sencillo, pero hay que comerlas muy rápido. Hay personas que me dicen que no llegan a comerlas en tiempo y forma. Por lo general se pone un canal, un programa de televisión que siempre está a cargo de personas conocidas, ¿no? de conductores que van animando un poco la noche y son con las campanadas del reloj que te van diciendo una, dos, tres, bueno, ustedes lo saben más que yo. Este año también lo voy a hacer, voy a tratar de comer las 12 uvas en tiempo y forma. Y digo, bueno, ¿por qué se comen 12 uvas para las fiestas? Tengo un amigo, youtuber también, en la zona de Málaga, que incluso él ha subido videos que se van a una plaza, siempre se van a la plaza más importante a veces, ¿no? de la ciudad, y comen allí las 12 uvas. Y el año pasado vi también una invitación a Zaragoza, que también incluso el ayuntamiento era quien te daba las uvas, si mal no recuerdo, para celebrar juntos ahí todo el pueblo con el frío que hace, que la verdad que es admirable que la gente salga a las plazas a festejar y a recibir el año. Que aquí, no sé, el año pasado no escuché, díganme ustedes si en las ciudades grandes se suelen escuchar petardos. Petardos, fuegos artificiales, como le digan. Acá esta mañana, por ejemplo, porque hoy les estoy haciendo el video, hoy 31 de diciembre, último día del año, escuché dos que me llamó la atención, porque claro, allá en Argentina, un 31 de diciembre hay muchos fuegos artificiales, durante el día pocos, pero más a las 12 de la noche, ¿no es cierto? Salen todos los vecinos afuera a ver el show de luces, pero que está a cargo de los vecinos mismos, o sea, no es que el ayuntamiento organice nada. Así que todos los vecinos salimos a las veredas, a las aceras, para ver, a ver quién. Con la crisis económica cada año fue mermando un poco la cantidad de fuegos artificiales. Obviamente va mermando más los de luces, que son más caros que los de ruido. Los de ruido suele haber.
Miren, me han regalado esta velita y la uso para calentar mis manos cuando estoy en la computadora. La verdad está genial. Y bueno, como ven me pongo el fuego detrás, que también el ruidito un poco psicológicamente me hace pasar el frío un poco mejor. Porque sí, se vino el frío a graus. Para muchos de ustedes que me han preguntado también cómo la estamos llevando con el frío, bastante bien. Nosotros no estamos acostumbrados a estar con estufa prendida durante el día, no me gusta mucho, pero la verdad que con este frío ya me lo estoy pensando. Hoy el coche marcaba -6 grados, me dijo Nico cuando salió a trabajar. Así que bueno, son temperaturas que jamás vivimos, o sea, se notan por ahí siendo un poquito de dolor en las manos, pero bueno, abrigada y demás se va pasando. Bueno, me voy por las ramas, algunos de ustedes se enojan. Entonces digo, a ver, ¿de dónde viene esto de las 12 uvas, de comer 12 uvas para fin de año? Bueno, aparentemente esto viene, que estaba leyendo aquí, que se cuenta que en el año 1909 en la Comunidad Valenciana hubo una cosecha excesiva de uvas, lo que llevó a los viticultores a buscar una forma de vender más fruta. Así se comenzó a promover la idea de comer 12 uvas a la medianoche, una por cada campanada del reloj, para traer buena suerte en el año nuevo. O sea que fue una campaña de marketing de aquel entonces la que impuso, por así decirlo, y la que comenzó esta tradición de las 12 uvas. Ya me lo dirán ustedes si es así o no. La tradición se expandió rápidamente por todo el país y hoy las 12 uvas no solo representan los 12 meses del año, sino que se consideran un ritual de renovación y esperanza. Cada uva simboliza un deseo para el próximo año y comerlas al ritmo de las campanadas trae la buena suerte y prosperidad que todos deseamos. La verdad que está bueno, o sea o no sea por este motivo, está muy bueno que haya como una costumbre, una tradición que uno pueda celebrar con sus amigos, con su gente, con su familia. Es una manera de divertirse, de estar todos conectados en un mismo espíritu. La verdad que está muy bueno porque sucede en el mismo momento. O sea, ustedes pónganse a pensar que casi toda España a la misma hora estamos haciendo el mismo gesto. O sea, como cuando algo funciona y cuando una tradición realmente atrae, gusta o uno la hace propia, hace que todo el mundo estemos haciendo lo mismo en el mismo momento. La verdad que es algo, no sé, que me llama la atención a mí, que me gusta también. Y bueno, y que ahora soy parte de esa tradición. Ya el año pasado lo hice, este año lo volveré a hacer, es muy divertido y las uvas también son muy ricas, así que bueno, de ahí he visto también que les veo, si les dejo una foto, que algunos supermercados incluso ya arman packaging, que me encantó ese packaging. Te voy a tratar de dejar una fotito aquí, que era un packaging de plástico que tenía 12 uvas y la forma del reloj, que me pareció una cosa súper original. Ustedes saben que a mí todo lo que tiene que ver con packaging y demás me encanta, y estas estrategias también un poco de marketing y demás para vender más, también cuando son originales, me gustan mucho. Bueno, gente linda, muchas gracias por estar ahí. Les deseo que tengan un hermoso comienzo de 2025, mucha salud, mucho trabajo, y bueno, que se les cumplan sus deseos, ¿sí? Si quieren hacer algún viaje, si quieren cambiar el coche, si quieren ver a algún familiar, sea cual sea el deseo que cada uno de ustedes tengan, de todo corazón, mi mayor deseo que lo puedas cumplir en el 2025 y sobre todo que hagas esa listita de deseos, porque a veces nos quejamos de que no se nos cumplen nuestros sueños, pero ni siquiera tenemos claro cuáles son nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros objetivos. Y como siempre digo, los sueños se hacen realidad, los deseos se hacen realidad, pero cuando los convertimos en objetivos. ¿Qué significa eso? Yo puedo tener un sueño que todavía no convertí en objetivo, como por ejemplo conocer Italia. Ustedes saben que a mí es mi sueño conocer Italia. El día que yo lo convierta en objetivo, que yo diga en el 2025 para mi cumpleaños, por ejemplo, le pongo fecha y me pongo como objetivo que para mi cumpleaños del 2025 tengo que ir a Italia. Entonces me pongo a trabajar paso a paso a ver qué tengo que hacer, aparte de ahorrar dinero, para en noviembre de 2025 poder conocer Italia, mis raíces. Gracias, gracias de todo corazón por estar ahí, gracias por seguirme, por darme consejos, no me voy a cansar de decírtelo.
y ya sabes lo que tenés que hacer, que te lo he dicho en un montón de videos. Si te gusta mi contenido y querés darme una mano, me querés apoyar, suscribiéndote a mi canal, es un hermoso regalazo que me podrías hacer de fin de año. Así que te dejo aquí para que te puedas suscribir a mi canal y podés ver este otro video que seguro te va a gustar. Un besito para todos y que tengan un hermoso comienzo del 2025.